orar sin cesar. Dar gracias a Dios por todo, porque esa es la voluntad de nuestro Señor. Y yo sé que a veces no hay fuerzas para estar siempre gozosos. A veces nos enojamos también. Somos humanos. Y es de humanos, porque pensamos conforme a la carne. Y eso es lo que somos nosotros, nuestra naturaleza humana. Pero gracias a Dios que Él vino un día a hacer un sacrificio por todos nosotros y a cambiar esa naturaleza, a salvarnos de donde estábamos. Voy a pedir que abramos nuestras Biblias a Mateo 27, 15 al 24. Mateo capítulo 27, versículo 15 al 24. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenían entonces un preso famoso, llamado Barrabás. No creo que haya sido famoso por buena persona, pero decía famoso, llamado Barrabás. Y reunidos pues ellos, le dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador le dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador le dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Oremos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este privilegio que me das de poder estar aquí, Señor, parado ante tu pueblo, Señor. Te pido que seas tú, Señor, que guíe mi boca, que pongas las palabras en mi corazón para poder transmitir este mensaje, Señor. Prepara nuestros corazones, prepara nuestro entendimiento, Señor, y que se haga tu voluntad y no la mía. En el nombre de Jesús pueden sentarse. Amén. El sacrificio que no merecíamos. Gloria a Dios. ¿Sabe? Últimamente hay una tendencia más intensa y destructiva en el planeta. Una tendencia climática. Estos calores no son como yo me acuerdo que eran antes. Son más calientes todavía. Y es que solamente para finalizar el año pasado en Afganistán hubo un terremoto donde hubieron 2.400 muertos y 2.000 heridos. El 9 de octubre para finalizar el año. El 19 de diciembre hubo otro terremoto en China donde 700 personas fueron heridas y 20 desaparecidas. Amén. Hubo otro terremoto de magnitud de 7.6 registrado el 1 de enero en Japón, comenzando el año. Según confirmaron las autoridades, que más de 30.000 personas se encontraban en centros de evacuación, hubieron 168 muertos y más de 300 personas desaparecidas. Para continuar, por segunda vez en el mes, en febrero, explotó una península en Islandia.
porque en diciembre ya había habido otra erupción volcánica, adicional de un montón de erupciones bajo el mar. La lava descendió tan abajo que cubrió las carreteras. La gente había construido muros para contener la primera erupción, pero con la segunda erupción, la lava se pasó llevando los muros e incendiaron las casas. Amén. En África hay una hambruna tan terrible como nunca se ha visto en 25 años y una sequía. Los cultivos no están creciendo como debe de ser. Mientras que en Inglaterra hubieron más de 200 alertas de inundaciones que permanecían activas. En el estado de Los Ángeles, en California, hubieron inundaciones también como no se habían visto en años. Adicional, hay noticias sobre el sol, sobre explosiones solares. Y algunas explosiones solares de esas, si usted se pregunta, mire, ¿por qué me está fallando el teléfono, que no me sirve? Es porque esas explosiones solares que no las podemos ver afectan al planeta de una manera que hay un magnetismo y hace que todas las frecuencias fallen en el planeta. Las comunicaciones se ven afectadas. ¿Por qué manera? Porque estas explosiones solares son tan fuertes que nosotros no las percibimos, pero los aparatos eléctricos se queman, se funden y las comunicaciones fallan. Y así está el mundo. Y entre otras noticias, hay un chip ya implantado en un ser humano capaz de controlar el cerebro, y con solo el pensamiento esta persona puede cambiar de canales en el televisor, puede cambiar su computadora y cambiar de música, puede controlar aparatos electrónicos y se llama Neuralink. Si usted lo quiere buscar en internet, es un chip que es una tendencia, se llama Neuralink y está como para ayudar a la humanidad. Entre todo esto y lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando, Mateo 24 dice: y habrán terremotos, señales en el cielo, señales en la tierra. Aleluya. Y estos solamente son principios de dolores. Huiréis de rumores de guerra. Había una noticia que decía que Israel está pactando con un pueblo vecino porque está en guerra. Ucrania sigue en guerra con Rusia. La OTAN se está metiendo y tienen miedo de que explote la tercera guerra mundial. Y mientras tanto, usted sale en la noche y mira discotecas llenas sin el temor de Dios. Amén. Como si nada de esto importara. Y es que dice la historia y dicen las personas y los científicos que la historia se repite una y otra vez. Y muchas veces nosotros no aprendemos de la historia, no aprendemos de nuestros errores. Y algo parecido pasaba en aquel tiempo cuando Jesús vino al mundo. Lo que pasa hoy, solamente cuando hay un terremoto, al parecer cuando hay un temblor, la gente se acuerda de Dios y escucha al vecino poner el poderoso de Israel. Cuando va terminando el año, las iglesias están que no caben. Cuando hay una catástrofe, cuando dicen esto va a empeorar, esto no va a mejorar, la iglesia se llena. Cuando hay un evento, una celebración, la iglesia se llena. Y todo mundo dice ser cristiano. Usted le pregunta al vecino, le pregunta a su compañero de trabajo, le pregunta al profesor de la escuela, le pregunta a su compañero de estudio, y todo el mundo cree en Dios y es cristiano. Pero las acciones dicen otra cosa. Y es que a veces
Parece que nosotros necesitamos o queremos tener un Dios bombero que llega a nuestra vida solo a apagar el incendio que tenemos, y cuando apaga el incendio ya todo pasó y continuemos con nuestra vida adelante. Gloria a Dios, diga. Decía León Tolstoy: todos quieren cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Mateo 6:25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que esto no os preocupe, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Esto es para nosotros los cristianos. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Otra versión dice: ¿acaso con todas estas preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Retornando a la cita que estamos viviendo, y esto que tiene que ver, hermano, con lo que acabamos de leer, y es que en aquel tiempo también el pueblo de Israel, el pueblo judío, estaba viviendo una presión. Estaban viviendo bajo el imperio romano. Los impuestos ya no aguantaban. Habían sido impuestos al pueblo, valga la redundancia, y el pueblo ya no aguantaba el pago de estos impuestos. Ellos necesitaban un libertador, alguien que los liberara de eso que los oprimía, de ese gobierno que hasta cierto punto era injusto, y esperaban un salvador, como en este momento todos necesitamos un salvador. Y vino Jesús al mundo. Pero cuando vino Jesús al mundo, su palabra dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque ellos pensaban que Él iba a venir a imponer un reino terrenal, que iba a ser grande y los iba a liberar del imperio romano. Cuando el Señor dice: mi gobierno no es de este mundo. Amén. Y toda la vida de Dios, todo lo que aconteció, lo que Él padeció, durante Él estuvo esos 3 años de ministerio que Él tuvo en la tierra. Desde niño, Él pasaba su tiempo en el templo discutiendo con los grandes sobre la palabra de Dios. Se les perdió a los papás, no sabían dónde estaban, y cuando lo buscaron estaba en el templo platicando con los encargados del templo. Y le dicen: tu madre y tus hermanos te buscan. Y eso le dicen: mis hermanos y mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y a pesar de que Él se desarrolló en esta tierra, hizo milagros, no hubo mal en Él, no hubo pecado en Él, nos encontramos en este punto, en esta fiesta, un justo y 2 asesinos. ¿Cómo es posible que un justo estuviera en este momento y se estuvieran discutiendo a quién liberar todavía? ¿A Barrabás o a Jesús? Y lo que podemos observar acá, entre todo esto que vemos, dice: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba un gobernador soltar al pueblo un preso, al que quisiesen. ¿Por qué estaba preso Jesús? Si era justo y no había pecado en Él. ¿Sabe quiénes lo habían apresado? Era el Sanedrín. El Sanedrín, que estaba compuesto por personas religiosas que no entendían el ministerio de Jesús, no comprendían la palabra, a pesar de haberse leído todos los escritos bíblicos, a pesar de tener tanta Biblia, conocer tanta escritura, conocer tanta teoría. Los fariseos, los saduceos, los escribas, todas estas personas religiosas, tener al maestro enfrente, tener la salvación así como en este momento, y no conocerlo.
Y es que muchas veces, no estoy hablando de nosotros, pero algunas personas, algunos cristianos pertenecen a este grupo. Este grupo representa a algunos cristianos que posiblemente tengamos al maestro enfrente. Leemos la Biblia todos los días, sabemos qué es lo que hay que hacer todos los días, pero aún así preferimos liberar a Barrabás. Amén. Y es que Barrabás representa todas las costumbres del mundo, todo el pecado y todo aquello que nos hace daño. Jesús fue arrestado y juzgado por el Sanedrín, el Consejo Supremo de los Judíos en Jerusalén. No por otras personas desconocidas, no por los romanos, sino por el pueblo judío, las autoridades del pueblo judío. Cuando Jesús estaba ante Pilatos y Pilato le estaba juzgando, viene la esposa, según la Escritura, y le manda un mensaje y le dice: no tengas nada que ver con este justo, porque me he atormentado en sueños, libéralo. Las esposas siempre ayudando al esposo. Y es que la esposa de Pilatos, Claudia Prócula, representa a aquellos cristianos que buscan la justicia y la verdad, incluso cuando esto va en contra de las cuestiones sociales y políticas que se pueden dar dentro de la sociedad. Aquellos que escuchan su conciencia y actúan de acuerdo a sus conflictos o desafíos, que reconocen la inocencia y la santidad de Jesús, a pesar de no ser seguidores directos. Y es que hay personas también que a veces nos encontramos en la vida y pueden ser más devotos que un cristiano, pero lastimosamente siguen de lejos a Jesús. Solo lo conocen y saben quién es Jesús, pero no están convertidos. Y ahí es donde nosotros necesitamos entrar. Hace poquito platicaba con un misionero y me decía: acabo de pasar 5 años en la selva de Amazonas, y las personas indígenas no querían saber nada de Jesús, porque cuando nosotros llegamos nos dijeron que todos los que habían llegado solo habían llegado a aprovecharse de ellos, a quitarles los pocos que tenían, y nos golpearon. Pero gracias a Dios levantamos una obra, me decía. Y cuando buscamos pastor, porque nos teníamos que mover hacia otro lugar, ninguna iglesia quiso ir al centro del Amazonas. Ningún pastor. Porque todos quieren la ciudad, me decía. Todos quieren la comodidad, todos quieren servir a Jesús mientras se sientan bien, mientras ellos estén bien. No quieren pasar por el sacrificio que pasaron los apóstoles. Y me decía: y voy para Turquía, donde no puedo llegar diciendo abiertamente que soy cristiano, porque la religión que predomina ahí es el Islam, y es penado el ser cristiano. Así que yo entro, me decía, a ese país bajo una organización como ayuda, y entro como maestro enseñando, y busco qué trabajar, y le hablo a la persona, y si veo que la persona es abierta y me pregunta y quiere saber, yo le hablo, pero no puedo hablarle abiertamente sobre Jesús. Y mi cuñada acaba de estar en un pueblo islámico
donde fue asesinada. Porque en ese pueblo el ser cristiano es un pecado y la mujer no puede salir sola, porque si sale sola cualquiera la puede matar. La mujer es tratada como un objeto, y si la mujer sale con el esposo, tiene que ir a 2 pasos atrás del esposo, no puede ir a la par. Y así está el mundo. Algo así y de estrictos eran estas personas que estaban condenando a Jesús en aquel entonces. Y sigue diciendo: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador le dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobierno le dijo, todavía le preguntan: ¿qué mal ha hecho? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que nada más se hacía alboroto, tomó agua y se lavó las manos. Y es que Pilatos representa a aquellos cristianos que casi pudieron hacer algo y no lo hicieron. Casi se convirtieron a Cristo. Tuvieron la oportunidad al maestro enfrente ese día y casi lo liberaron. Casi fueron convertidos y no lo hicieron. Cristianos que están en conflicto con su fe. Aquellos que se encuentran en posiciones de autoridad y poder y se ven atrapados entre sus convicciones personales. Cristianos que a veces tienen un alto rango dentro de la sociedad, pero por la multitud esconden al maestro. A pesar de que Pilato se encontró a Jesús inocente, se dio a la presión de la multitud y ordenó su crucifixión. Pilatos también representa a aquellos cristianos indiferentes o pasivos. El acto de lavarse las manos de Pilato puede ser visto como un símbolo de indiferencia o pasividad, y representa a aquellos cristianos que evitan tomar una posición firme por su fe, especialmente cuando enfrentan oposición. Y es que, hermanos, a veces no es fácil estar ante la multitud. Cuando lo están señalando. ¿Qué le pasó a Pedro cuando negó a Jesús? Para empezar, Pedro estaba donde no debería de estar, calentándose con fuego extraño, dentro de una multitud que había condenado a Jesús. Y cuando sale una mujer y lo reconoce, dice: tú estabas con el maestro. Y Pedro le dice: no, yo no estaba con él. Y le dice: yo me acuerdo que ahí estabas. Y Pedro le dice: no, ni siquiera lo conozco. Y le vuelve a decir: pero es que yo te vi, tú andabas con él, esos 12 atrás del maestro. Y Pedro se enoja y le dice: no, yo ni siquiera lo conozco. Y lo que el maestro le había dicho días antes a Pedro: Pedro, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Cuando Pedro dijo: ni siquiera lo conozco, sonó el gallo y lloró amargamente. Negó al maestro. La palabra de Dios dice que hay un pecado que no puede ser perdonado, y ese es
la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y mire, usted puede enojarse, puede reclamarle a Jesús. De hecho, en su palabra dice: airaos, pero no pequéis. Tampoco se ponga el sol sobre vuestras cabezas. ¿Qué quiere decir esto? Si se enoja en el día, pero no trate de vivir con esa amargura, irse a dormir en el día y dormir enojado y amanecer enojado. A eso se refiere. Airaos, pero no pequéis. Pero una blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdona, dice la Biblia. Judas vendió al maestro por 30 monedas de plata. Él tenía mucho que ver en esta posición que estaba Jesús en este momento. Y es que muchas veces Judas, a pesar de que andaba con el maestro, estaba de cerca y escribió una carta. Y la carta de Judas, cuando usted lee, no pareciera que fuera Judas, porque habla del amor a Jesús, habla de la conversión al maestro. ¿Y cómo es posible que alguien que escribió esta carta le vendiera por 30 monedas de plata? Y es que también Judas representa a aquellos cristianos que cambian lo espiritual por lo material. Pero hay una noticia: por todos nosotros murió Jesús. Solo que, decía un comentarista, hay una gran diferencia entre Pedro y Judas. Tal vez Judas tuvo mala suerte, porque Pedro vino al maestro, el maestro lo llamó y fue perdonado. Y quizás si Judas hubiera buscado al maestro, también quizás hubiera sido perdonado. Pero ¿sabe a dónde fue Judas? ¿Qué fue lo primero que hizo Judas cuando sintió culpa? Fue a la iglesia, donde estaban todos aquellos que no querían a Jesús, los que le habían hecho a Judas vender al maestro por 30 monedas de plata, y él arrepentido les tira las monedas. Y como estas personas querían asesinar al maestro, no tuvieron empatía por lo que Judas sentía. ¿Y sabe qué hizo Judas? Salió, tomó la soga y se la puso en la cuello. Ahora bien, Pilato se entregó al maestro, y después que entrega al maestro, comienza el padecimiento del maestro, un sacrificio que no merecíamos. Porque Dios, en toda su divinidad, en todo su esplendor, siendo el creador del universo, el que separó la luz de las tinieblas, el que ordenó las aguas, el que se movía sobre la faz de las aguas en un principio, se hizo hombre, tomó un velo de carne y se humilló, y vino a este mundo por una sola razón. Cuando Pilato lo entregó y todos dijeron: crucifíquenle, ¿saben qué fue lo primero que hicieron los soldados romanos? Golpearle. La primera contusión y el primer golpe fue en la cabeza del maestro. Y luego que le golpearon la cabeza, rasgaron sus ropas. Pilato dijo: no encuentro maldad en este hombre, yo lo encuentro inocente. No fueron los romanos quienes lo crucificaron ni lo condenaron. Porque incluso dice un comentarista que algunos romanos que se acercaron a él no encontraron pecado en este hombre.
No encontraron maldad, no encontraron mentira. ¿Quiénes lo condenaron? Su propio pueblo. Y por eso dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cuando rasgaron sus ropas, tomaron un látigo, ese látigo que yo merecía. Ese látigo con puntas de hierro, empezaron a rasgar su carne. Y quien debería de estar ahí no era él, era yo. Cuando tomaron esos clavos de 15 centímetros y lo pusieron en la cruz, cuando él ya no podía, cuando estaba sangrando, esos clavos de 15 centímetros atravesando sus manos, quebrando los huesos de sus manos, cada martillazo que rasgaba esa piel. ¿Y sabe por qué soportó todo este dolor? Él hubiera podido nacer en una familia rica. Él hubiera podido ser el gobernador de Israel si hubiera querido. Hubiera mandado a traer un ejército de ángeles y acabar con todo ese imperio romano. Pero es que esa no era la verdadera misión. Cada enfermo que él curó, ¿sabe qué era lo que decía? Cuando la mujer del flujo de sangre se acercó al maestro, porque ella pudo entender el poder que él tenía, después de 12 años de padecer de un flujo de sangre, y se acerca al maestro, y el maestro le dice: tu fe te ha salvado. Cuando le llevaron un paralítico, se lo llevaron en camillas, y cuando él lo sana, ¿sabe qué le dice? Tu fe te ha salvado. Y si bien es cierto, él vino al mundo, pero la misión de él no era sanar enfermos. Incluso él dice: venid a mí todos los que están cargados y cansados, y yo le voy a quitar esas cargas. No dice eso. Yo los haré descansar. Él no promete un paraíso en este mundo. Él no promete un paraíso terrenal. Él vino al mundo por una razón. Le dijo Pilatos: luego eres tu rey. Y responde Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. El que no es de la verdad no oye su voz. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Él no dice que vino a sanarme. No dice que vino a salvarme de mi situación financiera. Todos tenemos problemas. Cuando Él nos llama a sus pies, Él no promete un paraíso, no promete hacernos ricos. ¿Sabe que Pablo tenía un aguijón que constantemente lo azotaba? ¿Y por qué, si estuvo con Jesús, Jesús no se lo quitó? ¿Sabe que Timoteo era débil de su cuerpo y enfermaba a cada momento? ¿Y por qué Jesús no lo sanó? Y ahora yo que estoy bueno y le puedo pedir a Jesús: Señor, provéeme, dame dinero. Pero Jesús no vino a darme dinero. Y es que Él a veces
nos permite estar con estos padecimientos, con estos sufrimientos, porque Él dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y es que las personas a las que Él sana es porque a veces necesitan ser sanadas para creer al Maestro. Pero si usted tiene una enfermedad y aún le sigue clamando a Jesús y le sigue clamando porque lo sane de esa enfermedad y aún no lo sana, no es porque Jesús no quiera, es porque usted cree en Jesús. Y usted puede ser un testimonio y llevar su mensaje a las demás personas y decir: a pesar de la enfermedad que yo tengo, yo creo en Dios todavía. Pero hay personas que somos más débiles que otros, y como Tomás necesitamos tocar los agujeros en la mano del Maestro para creer. Pero otros, sin ver, creemos. Póngase en pie esta mañana. Voy a pedir a todos los hermanos del Ministerio del Altar que estén acá en este momento. Yo sé que hay muchas necesidades. Pasen los hermanos del Ministerio del Altar.